¿Qué tal? Buenas noches, jóvenes. A continuación se va a explicar el método simplex eh, que se vio en la clase pasada, pero donde usemos la herramienta de Excel para poder resolver el ejercicio de manera más rápida, ¿no? Vamos a borrar por aquí porque es lo que yo estaba trabajando. Bueno, en esencia recuerden que el método simplex es una alternativa para dar solución a un problema de programación lineal que nosotros vimos en la sesión pasada. Y sabemos que el modelo de programación lineal cuenta con una función objetivo, con restricciones funcionales y con criterios de no negatividad. Bueno, la idea es que nosotros usemos ahora la tabla simplex para resolver y evitar el método gráfico. Obviamente, el método gráfico para dos variables de decisión es muy amigable la solución porque sí lo puedo resolver. En cambio, si yo tengo tres variables de decisión, cuatro variables de decisión, el método gráfico ya no suena tan favorable para nosotros. Porque tendríamos que agregar planos, ¿no? Para poder resolverlo. Entonces eso complica mucho el asunto. Entonces ahí entra en juego la tabla, el método simplex, porque con el método simplex usamos herramientas del álgebra lineal para poder solucionar. Sin entrar en más detalles, porque ya tenemos la parte teórica, vamos a ver cómo lo resolvemos en Excel. ¿Va? Que nosotros por ahí lo resolvimos en clase a pizarrón. ¿Qué debo de hacer en este caso? Bueno, primero recuerden que hay que igualar la función objetivo a cero. Es decir, todo lo que está del lado izquierdo lo debo de pasar al lado derecho. Y una vez que lo pase al lado derecho, ¿verdad? Pues sabemos que va a estar igualado a cero. Y ven que aquí, ese es el paso número 1 y yo aquí lo tengo. ¿Ven? Si tengo 10x1 positivo, del lado izquierdo pasa a ser negativo. Más 20x2 del lado izquierdo pasa a ser negativo. Y eso igualado a cero. Y aquí lo tenemos. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Paso número 2, establecer en forma estándar las restricciones funcionales. O sea, estas restricciones que yo tengo aquí. ¿Cómo le hago? Bueno, sencillo. Vean que no tiene nada de complicado. Primero, debo describir tal cual el lado izquierdo de las inecuaciones, tal cual lo tengo que escribir, ¿verdad? Pero lo que va a cambiar es que ahora, en lugar de poner el signo de orden, llámese menor igual que o mayor igual que, lo voy a transformar a igualdad, ¿verdad? A una forma estándar, que es la ecuación. Y mírenlo aquí, ¿verdad? Ya no están los signos de orden, prácticamente puse una igualdad. Pero ojo, para cada restricción que yo lo convierta a su forma estándar, debo de agregar una variable de holgura. ¿Ok? Y aquí va a depender. Si mi signo de orden es menor o igual que, agrego una variable de holgura. ¿Ah? Si el signo de orden es mayor o igual que, resto una variable de holgura. ¿Okay? Según sea el caso. Afortunadamente nosotros aquí tenemos todos que son menores o iguales que. Y entonces debemos de agregar una variable de holgura para cada restricción. Y ven aquí, la restricción número 1 se agrega una variable de holgura. Para la restricción número 2 se agrega una variable de holgura. Y para la restricción 3 se agrega una variable de holgura. Y eso es igualado a lo del lado derecho, que es 15, 12 y 45. Eso se respeta. ¿Ok? Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Vean aquí abajo, construir la tabla simplex, ¿verdad? Vean cuántas tablas he generado para dar comienzo a la solución. No lo he resuelto todo, lo dejé hasta ahí. ¿Por qué? Porque parte de aquí voy a tomar la explicación. Pero para eso me voy a apoyar con Excel. Entonces, vean, ¿qué es lo que debo de hacer? Recuerden que debo de construir una tabla. La primera columna sería la solución básica, ¿verdad? Que lo conocemos nosotros como VB. Y ahí yo debo de poner una fila que va a correlacionar a la función objetivo. Y después, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es ver cuántas variables de holgura yo generé cuando pasé de la forma de inecuación a su forma estándar. Vean que cuando yo hice eso, generé tres variables de holgura. Y esos van a ir en las filas S1, S2 y S3. Z, S1, S2, S3. Si aquí yo hubiera generado 5 variables de holgura, pues aquí me faltaría S4 y S5. Pero no es el caso, solamente generamos 3. Posteriormente, debo de generar una columna de Z, ¿verdad?
que va a correlacionar información de la función objetivo y después generar más columnas. Pero esas columnas, ¿bajo qué criterio yo los voy a construir? Esas columnas que ustedes observan ahí se construyeron a partir de el número de variables de decisión que hay en mi función objetivo, que para este problema fueron 2, x1 y x2, más las variables de holgura que yo generé en la forma estándar, que están por acá. S1, S2 y S3. Supongamos que yo hubiera tenido un problema con una función objetivo que presente 5 variables de decisión y 7 variables de holgura, pues aquí yo tendría 12 columnas, ¿no? 12 columnas de estas más el de Z y el de K, ¿verdad? Pero para este caso no. Vamos a trabajar solamente eso, ¿no? X1 corresponde a la variable de decisión de la función objetivo, X2 también, y estas 3 variables de holgura son las que nosotros generamos, repito nuevamente, con las forma estándar de las restricciones. K sería la solución que va a tomar la función objetivo, ¿ok? Una vez que yo finalice el método simplex. Entonces, ¿qué procede? Pues vamos a llenar esta información. Esto de aquí que les voy a subrayar en color gris es para poner la información de la función objetivo despejada, que yo lo tengo en el paso número 1. ¿Qué coeficiente tiene en este caso z? Sería 1. ¿Qué coeficiente tiene x1? Menos 10. ¿Qué coeficiente tiene x2? Pues menos 20. Y observamos que en la función objetivo no hay variables de holgura, por lo tanto los valores van a ser 0. Entonces aquí voy a poner esa información. Aquí sería 1 y posteriormente sería menos 10, sería menos 20 y las variables de holgura serían 0, 0, 0 y está igualado a la función objetivo a 0. Por eso K vale 0. Posteriormente me paso, observo la información del paso número 2. ¿Ya? Cada restricción correlaciona a una variable de holgura. Por ejemplo, para la primera correlaciona a S1, para la segunda a S2, para la tercera a S3. Y entonces en cada fila yo voy a poner esa información. Observen. Entonces, para S1, donde tengo la variable de holgura S1, debo de poner toda esa información. ¿Verdad? Entonces, el valor de Z, ahí sería 0. X1 sería 1, 1. Y entonces tendría S1, 1 y 0, 0, 15. Si ustedes me preguntan por qué 1 en S1, porque el S1 aquí tiene un coeficiente de 1. Es como tener 1 S1. ¿Okay? Este 1 es el que estoy tomando en cuenta. Y si me preguntan por qué 0 aquí, ¿por qué le puse 0? Porque si ustedes observan aquí en las restricciones funcionales, cuando están en su forma estándar, aquí yo no tengo información de Z. Por lo tanto, para todas las restricciones van a ser 0. El valor de Z va a ser 0. Tanto en la 2 y en la 3 porque no hay ninguna variable Z. Entonces, de hecho, vamos a ponerlo ahí 0 y 0. Porque sabemos que ahí no hay valor de Z. Pero para S2 correlaciona a 1, 1, 0, 1 y 0. Y finalmente eso es igualado a 12. La última sería 5, 3, 0, 0, 1. Sería 1 y 45. Ahí lo tengo. Vean que ahí, jovenazos, ya tengo mi tabla simplex, ¿no? Ese es el llenado de mi tabla simplex. Si no me equivoco. Creo que ahí sí cometí una infracción. Vean ahí en el llenado de la S1, pero no es grave. Este coeficiente es el que lo puse mal. No, de hecho los dos es menos 1. Aquí sería menos 1. Y aquí sería 2, 1, 0, 0 y 15. Ahí está. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Entonces, ahora, ¿cómo procedemos a resolver? Esto es iteración 0 porque vamos a preparar a la tabla simplex para dar una solución. Pero antes de ello, yo debo de considerar en este sentido, encontrar
quién es mi columna y renglón pivote, porque sobre eso nosotros tenemos que partir para empezar a trabajar la tabla simples. Sencillo. ¿Cómo encuentro mi columna pivote? Para eso yo tengo que observar la función objetivo, ¿okay? Eso que les he sombreado ahí en color gris. Y justamente voy a trabajar únicamente con las variables de decisión y las holguras correspondientes. ¿Okay? Ahí lo tienen, menos 10, menos 20, 0, 0 y 0. ¿Por qué? Porque son variables de decisión junto con holguras. Esta columna nunca la voy a tomar en cuenta, ni esta columna la voy a tomar en cuenta para la selección de la columna pivote. Únicamente variables de decisión con las respectivas holguras. Entonces de ahí, vean que debo de seleccionar el valor más pequeño para seleccionar la columna pivote y esa es X2. Entonces observen, voy a marcar por ahí y la voy a sombrear. ¿Okay? Ahí está. Eso es mi columna pivote. Ahora, debo de seleccionar quién es mi componente, mi renglón pivote. El renglón pivote se saca tomando en cuenta las variables de holgura de las filas o renglones en este caso, ¿no? Vean aquí, voy a trabajar filas, ¿no? Desde S1, S2, S3, pero nunca voy a considerar a la función objetivo. Esa nunca la voy a considerar, solamente S1, S2 y S3. Y ahí lo que yo tengo que hacer es una simple operación. Si yo ya identifiqué mi columna pivote, lo que voy a hacer ahora es dividir el valor de K con cada componente pivote de la columna. ¿Okay? Es decir, poner igual a 15 entre la primer componente, ¿no? Que sería 2. Y veo que ahí es 7.5 y arrastro solamente la fórmula. Ese cálculo ya lo hizo Excel. Si lo hubiera hecho a mano, vean aquí lo tengo, de hecho aquí tengo el cálculo, está 7.5 y 12.15 y vean que aquí yo he subrayado mi componente pivote, perdón, mi columna pivote y el renglón pivote lo voy a seleccionar con esto. ¿De qué depende seleccionar el renglón pivote? Nuevamente, observo estos valores. El más pequeño sería mi renglón pivote. ¿Quién es? 7.5 y selecciono por ahí y sombreo. El intercepto que ustedes están observando ahí se le conoce como componente pivote. ¿Okay? Ahí está la componente pivote. Pero esa componente pivote, ¿verdad? Ya la encontramos y sobre esa componente nosotros vamos a dar solución, ¿verdad? Pero ojo, hay un pequeño problema. El problema es que tengo un 2 y la componente pivote siempre, siempre debe ser 1. No puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4, no puede ser negativo. Debe ser 1. ¿Ok? Es algo que yo debo de considerar. Otra cosa, cuando yo hago aquí, vean el cociente de K sobre cada componente de la columna pivote, únicamente voy a considerar aquellos valores positivos. Si aquí hubiera un negativo, por ejemplo, menos 1, no lo voy a considerar. Si hubiera el valor de 0, tampoco lo voy a considerar. Únicamente valores positivos. Aquí cuánto era, creo que era 1. Ajá. Eso es una regla que nosotros debemos de seguir. Ahora, ¿qué debo de hacer para transformar este 2 en 1? Puedo aplicar aquí las reglas entonces del álgebra lineal. Entonces lo que yo puedo hacer es copiar mi tabla y pegarla por aquí. Pego. Ok, ahí está, todo bien, ¿no? Ahí está mi tabla. Entonces, ¿cómo hago que este sea un 1? Vean, acá lo tengo. En las notas. Esta es mi componente pivote. Pero para hacerlo 2, lo que puedo hacer es multiplicar todo por un medio. O dividir todo entre 2. Si yo divido 2 entre 2, la fila 2 me daría 1. Esta componente. Pero si lo hago para esta componente, lo tengo que hacer para todos los valores de la fila 2.
De ahí el por qué 1/2 por F2. En Excel, ¿cómo yo hago eso? Vean. Aquí yo pudiera decirle a Excel, decirle igual a tomar este valor, ¿verdad? Y dividirlo entre ese mismo valor. Y ahí lo voy a fijar con F4. ¿Ok? Cuando yo le doy Enter, pues prácticamente tengo la unidad. Porque yo le dije a Excel, divide este valor entre ese mismo valor. Que es prácticamente multiplicarlo por 1/2 o dividirlo entre 2. En este caso, dividirlo entre 2 para que me dé la unidad. Y ahí está la unidad. Vean, ya tengo mi componente pivote. ¿Ok? Y entonces lo único que tengo que hacer es arrastrar hacia la derecha y también arrastrar hacia la izquierda para que me haga los cálculos de manera automática. Y ahí está. Este es ya una forma transformada de lo que yo voy a trabajar. Entonces con esto yo voy a empezar. Vamos a ponerle de este color. Ahí está. Tengo mi componente pivote. Ahora sí, ¿qué sigue? Hacer cero lo que está por encima de esa componente pivote y hacer cero lo que está por debajo de esa componente pivote. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo nuevamente, tomo aquí, copio los datos y lo voy a pegar. Ahí está. Pero nuevamente voy a copiar esto y ahorita les voy a decir por qué. Copio esto y lo vuelvo a pegar aquí. Porque lo único que quiero serían que pegue únicamente los valores. No quiero que me arrastre las fórmulas. Vean ahí, no está la fórmula del cociente, como aquí. Vean, ahí está la fórmula, pero acá no está la fórmula. ¿Okay? No quiero, porque luego se empieza a mezclar fórmula entre fórmula y tenemos operaciones muy diferentes. Pues vean, ahí está la componente pivote. Y justamente cuando ya lo tengo de esta forma, es ahí donde empieza mi primera iteración. Y aquí ya esto se convierte en iteración número 1. ¿Qué implica la iteración número 1? Aquí yo debo de poner entra x2 y sale en este caso S1. ¿Ok? Si yo doy esa indicación, aquí observen que entra x2. ¿Por qué? Porque es mi columna pivote. ¿Y quién va a salir? S1. Entra x2 y sale S1. Por lo tanto, aquí sería x1. Eso ya me quiere decir que x1 sí va a ser una solución. Perdón, x2 muchachos, perdón por ahí. x2, ahí está. Entra x2 y sale S1, ¿verdad? Porque ya lo indiqué por aquí. Y entonces sí, ahora, ¿cómo hago 0 a este menos 20? Por acá les tengo escrito las operaciones que yo puedo hacer. Observen, si yo quiero hacer a este menos 20 0, debo de multiplicar la fila F2 por 20 y después sumárselo a F1. ¿Ah? Eso es lo que yo debo de hacer. Aquí en papel es correcto hacerlo así, pero en Excel me va a causar ruido a la hora de que cómo indicar que vaya hacia la fila número 1. Entonces lo que voy a hacer es poner la operación en la fila correspondiente. Y ahorita les voy a decir a qué me refiero. F1 sería F2 y solamente vamos a arrastrar por aquí para tener las filas correspondientes. Entonces vean, esta operación es la que yo quiero. Pero aquí en Excel lo tengo que poner en el primer renglón. Yo aquí digo, sería 20 F2 más F1. Esa es la operación que yo tengo que hacer en la primera fila. Vamos a arrastrar esto para que no nos cause ruido por acá. Y ahí está. ¿Ok? Y entonces aquí, esto de aquí, yo lo voy a borrar. Todo lo voy a borrar porque voy a obtener una nueva operación. Y digo, empiezo equivalente, paréntesis, y multiplico 20 por F1. 20 por F2.
Entonces F2 viene siendo este de aquí. 20 por F2. Cierro paréntesis y le voy a sumar a F1. Y F1 lo tengo en la tabla anterior, que es esta de aquí. Y únicamente le doy Enter. Y ahí está mi valor, 1. Y únicamente voy a arrastrar mi fórmula. Y vean, ya me hizo las operaciones. Y vean qué pasó con el menos 20. El menos 20 se hizo 0. ¿Okay? Y eso es correcto, porque es lo que yo necesitaba. Eso sería mi iteración número 1. Ahora, ¿qué me falta? Me falta trabajar con esta fila de aquí. ¿Okay? Esa fila de ahí. ¿Por qué? Porque esta la tengo que hacer 0 y este también lo tengo que hacer 0. El 1 y el 3 los tengo que hacer 0. Y entonces me posiciono nuevamente aquí. ¿Qué operación debo de hacer para que este 1 se convierta en 0? Si decido empezar por F3. Debería de multiplicar. Si nosotros nos vamos al papel, tendría que posicionarme nuevamente en la fila pivote y hacer la indicación ahí. Quiere decir que a la fila F2 yo la debo de multiplicar por 1, ¿no? Entonces quiere decir que únicamente tendría que multiplicar por menos 1 y después sumárselo a F3. Es decir, proponer menos F2 ahí vamos a poner no quiero el igual, menos F2 más F3. Aquí vamos a poner paréntesis para que no. Ahí está. Vean. Si yo quiero hacer 0 a la operación sería multiplicar por menos 1 a F2 y después sumárselo a F3. O sea, tendría lo siguiente. Y lo vamos a escribir aquí. Aquí ya se transformó en 0. Pero ahora quiero eliminar a este. Aquí yo tendría que haber puesto entonces. Poner menos F2 más F3. E indicar la operación. Eso que acabo de indicar aquí, jovenazos, esto que acabo de indicar aquí es justamente lo que estoy haciendo acá en Excel. Pero recuerden, por cuestiones de comodidad, voy a ponerlos en la fila donde voy a hacer la operación. ¿Okay? Entonces aquí, nuevamente, como voy a trabajar aquí, voy a borrar esto. Voy a borrar este de aquí. Y sería equivalente a multiplicar menos 1 por F2. F2 es menos 1 por F2, paréntesis, más el valor de F3, que F3 aquí lo tengo y no se ha modificado. Puedo partir de aquí. Y cierro paréntesis. No, ahí está. Y vean que me dio 0. Y únicamente tengo que arrastrar mi fórmula. Observen que aquí nuevamente es 0. Estamos haciendo 0 a esos valores que yo les había comentado. Siguiente, me falta el último. ¿Cómo hago en este caso 0 al valor de 3? Pues tendría que multiplicar por menos 3 a F2 y después sumárselo a F4. Entonces aquí tendría que poner multiplicar menos 3 por F2 y al final sumárselo a F4. ¿Okay? Ahí está. Ahí estoy indicando la operación. Y lo puedo hacer. Esto es equivalente a paréntesis menos 3 por
F2, que lo puedo tomar de aquí o lo puedo tomar de aquí. Aquí F2 lo voy a tomar a C22 más F4. Y F4 sí lo tengo que tomar aquí. Ahí lo tengo. Y nada más arrastro mi fórmula. Y vean que ahora ya esa columna tengo mi componente pivote, pero aquí ya es 0, 0 y 0. Y esta es mi primera iteración. Entra X2 y sale S1. De ahí debo nuevamente copiar estos valores y volverlos a pegar aquí. Nuevamente voy a copiar esto y voy a pegar aquí. Pero únicamente valores. ¿Por qué? Porque no quiero que me arrastrar las fórmulas que yo tengo aquí. Y vean, ya me quedó tal cual. Y ahora lo que voy a hacer es despintar todo eso. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué sigue a continuación? Nuevamente, ahora vamos a proponer una segunda iteración. Iteración 2. ¿Por qué la iteración 2? Porque vean que aquí ya hice 0 todo. Cuando ya hago 0 todo, la iteración termina. Y entonces, si aquí en la función objetivo ya todos son valores positivos, entonces he finalizado el ejercicio. Pero aquí me estoy dando cuenta que no, tengo un menos 20. ¿Okay? Nuevamente debo de encontrar quién es mi columna pivote y quién es mi renglón pivote. Entonces recuerden que para seleccionar la columna pivote debo de tomar el valor más pequeño. Entonces ahí lo tenemos, el valor más pequeño ahora es X1 y debo de encontrar el renglón pivote. El renglón pivote, recuerden que se hace con respecto a las filas. Pero ojo, vean aquí, les comentaba a principios del video, si son valores negativos y únicamente vamos a trabajar nuevamente con esta sección, si es valor negativo, no lo voy a tomar en cuenta, únicamente valores positivos. Si es negativo 0, no lo tomaré en cuenta para el renglón pivote. Entonces el valor de K va a empezar de S2 y S3. Entonces aquí sería igual a este entre, no mentira, sería el valor de K. Aquí vamos a poner igual al valor de K entre su componente que es 1.5. Ahí me daría 3 y arrastramos únicamente. ¿Quién es el valor más pequeño? En este caso sería 3. Entonces esto sería mi renglón pivote. Y el intercepto, muchachos, ahora ahí el intercepto sería mi nueva componente pivote. Vamos a poner aquí. Ahí está. Esta sería mi nueva componente pivote. ¿Ok? Pero no puedo empezar a resolver porque ahí tengo 1.5. Entonces lo que yo debería de hacer ahí es convertir ese 1.5 en 1, en la unidad. Ahí pegar fórmulas, no quiero, sin bordes, transponer valores. Ahí está. Okay, entonces vamos a copiar nuevamente. Vamos a darle todos los bordes y recordemos que este 1.5. Este 1.5 es el que voy a modificar. Ahí está. Ahí lo tenemos. Estos los ponemos en negritas. Y este también en negritas. Y sabemos que ahí se encuentra la componente pivote. ¿Qué debo de hacer para convertirla en 1? Pues nuevamente voy a poner igual y voy a dividir este entre ese mismo valor. Y lo voy a fijar con F4. Y observen que ya me da la unidad. ¿Okay? Porque es un requisito. Que eso nosotros lo explicamos por acá, ¿no? Del por qué lo divido entre el mismo número, ¿no? Para que me dé la unidad. Y tengo que arrastrar hacia la derecha y tengo que arrastrar hacia la izquierda.
Ok, ahí está. Entonces esto sería nuevamente mi iteración. Iteración número 2. Y aquí ya desde aquí, cuando yo encuentre el intercepto de la componente pivote, puedo saber quién entra y quién sale ahora. Aquí yo puedo decir entra X1 y sale S2. Ok, ahí está. Y esto es lo mismo aquí. Entra X1 y sale S2. Ok. Ahí está el menos 20. Empezamos con menos 20, menos 10. Aquí solamente estoy verificando. Menos 1, menos 20. Sí, es correcto. Perfecto. Bueno, ahora nuevamente tenemos que volver a aplicar las operaciones para hacer 0, el menos 20, el menos 1, menos 0.5 y el 6.5. Entonces, ¿cómo hago en este caso? Hago 0, el menos 20. Tendría que poner, multiplicar 20 por F3 command V y aquí command V. Sería 20 por F3 más F1. Es la operación que yo tendría que indicar. Ahí está. Pero para hacer eso, 1.5, bueno, eso voy a volver a copiarlo. Copiar y vamos a pegarlo aquí. Y esto lo voy a volver a copiar. Y lo voy a pegar, pero que sea solamente valores. Ahí está. Y esta operación es donde la voy a hacer aquí. Y entonces tendría que hacer lo siguiente. Esto es equivalente a multiplicar 20 por F3. F3 sería este más F1. Ahí está el valor de 1 que no afecta y arrastro mi fórmula nada más. Y observen que ya hice 0 el primer valor. Siguiente, ahora necesito convertir en 0 a este negativo, menos 0.5 o menos un medio. Aquí voy a indicar la operación. Quiere decir que a F3 lo debo de multiplicar por 0.5. 0.5 por F3 y se lo voy a sumar a F2. Entonces me regreso por aquí. Esto es equivalente a 0.5. En este caso 0.5 por 0.5 por F3. Cierro paréntesis. Más F2, que es este de acá. Le doy enter y entonces arrastro mi fórmula. Y vean que ahí ya se hizo 0. Okay, ya se hizo 0 la expresión. Ahora me falta esta de aquí, convertirla en 0. Y una vez que la convierta en 0, pues ya tendría el resultado final. Y aquí voy a indicar la operación. Quiere decir que para convertir en 0 al 6.5 lo debo de multiplicar por negativo. Es decir, menos 6.5 que multiplica a F3 menos 6.5 que multiplica F3. Aquí tendría que indicarlo. F3 y se lo tengo que sumar a F4. Ahí lo tengo. Entonces aquí es equivalente a multiplicar menos 6.5 por el valor de F3,
cierro paréntesis, más F4, que es la tabla anterior, y le doy Enter. 0 y arrastro mi fórmula. Y he finalizado el ejercicio del método simplex, muchachos. Realmente hice 2 iteraciones. ¿Cómo sé que ya finalicé en este caso el ejercicio? Bueno, aquí esto de aquí, vean, para que no me quede en decimal, puedo decirle a Excel. ¿Sabes qué, Excel? Quiero que me lo pongas en forma de fracción. Entonces aquí está, le decimos fracción y le decimos aceptar. Y ahí está. ¿Okay? 3 enteros, 1/3, 3 enteros, 1/3. Esto ya es mixto, que sabemos realmente. Déjame ver si lo puedo cambiar. Formato de celdas y... no, ese no. No. Hasta un dígito. Bueno, ya después ven cómo hago eso. Pero bueno, ahí están en forma de fracciones para no manejar decimal. Como yo sé que he finalizado, en este caso, la solución al problema. Cuando aquí en la función objetivo, vean ahí en la función objetivo, ya no tenga valores negativos, entonces el problema ha sido resuelto. En este sentido, ha sido resuelto. Y ustedes pueden observar ahí que ya x1 no es negativo, x2 no es negativo, s1, s2, s3 y no son negativos. Precisamente en esto yo me tengo que centrar. Recuerden que la primera columna y la segunda columna, la última columna que correlaciona la respuesta, pues no debo de considerarlas. Y ahí lo tenemos. Ahora, ¿quién es la solución? Aquí yo voy a marcar, vamos a marcar en color verde, que la función objetivo, el valor máximo, según acá el ejercicio número 1, debo de maximizar. Quiere decir que el valor máximo de z para este problema es equivalente a 210. Ese es el resultado. Ahora, ¿qué soluciones son cuáles son los valores de x que yo debo de considerar? Bueno, aquí se me pasó, vean, desde aquí entra x1 y sale s2. Aquí en s2 sería x1. Acá también sería x1. Eso se me olvidó cambiarlo. Y acá también sería x1. Me dice, nuevamente, esta sería ya mi solución. Nuevamente aclarando porque en la función objetivo ya no tenemos valores negativos. Desde considerando las variables de decisión y las variables de holgura. Ya no son negativos. Entonces, mi función objetivo, el valor máximo sería 210. ¿Cómo llego a ese valor de 210? Vean que x2 y x1 sí son soluciones para mi función objetivo, es decir, sí las debo de considerar. Quiere decir que para x2, lo vamos a marcar de color naranja, debo de producir en este caso 9 unidades. Para x1 yo debo de producir, en este sentido, vamos a pintarlo de color gris, 3 unidades. ¿Okay? Ahí está. ¿Okay? Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque mi función objetivo es z equivalente a 10x1, a z equivalente a 10x1 y 20. Bueno, vamos a poner ahí. Vamos a borrar. Z es igual a 10x1 más 20x2. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Yo puedo sustituir ese valor de z poniendo igual a 10 veces, vean, 10 veces lo que vale x1. Según la tabla simplex, x1 vale 3 unidades. Más 20 veces lo que vale x2, que sería 9. ¿Okay? Y ahí está el resultado. Pero aquí me faltó poner el signo de multiplicación. Y aquí me faltó poner el signo de multiplicación. Y vean que con esa combinación de valores de x2 y x1 llego al valor de la función objetivo, que es 210. ¿Okay? Que si ustedes hacen el método gráfico que tienen el ejercicio resuelto, ¿verdad? Prácticamente
van a tener el mismo resultado. Tienen que tener el mismo resultado. Entonces, esta es una solución para este ejercicio. Entonces, ahí está resuelto. Entonces, lo pueden hacer así. Todas las actividades de aquí en adelante podemos utilizar la hoja de Excel para poder solucionar el problema. ¿Okay? Hasta aquí dejo el video. Cualquier duda o comentario, se estará viendo en clase.